Me complace estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es María Belén Albuja. Soy inmigrante de corazón radicada en Denver, Colorado, abogada de inmigración en los Estados Unidos. Estoy muy complacida de participar en el primer foro iberoamericano de la prevención de la delincuencia organizado por la Universidad de Cuenca en Ecuador. Siento que ahora, gracias a esos eventos, podemos ser más cercanos. Y comencemos en materia. ¿Qué es lo que yo puedo añadir a esta interesante discusión académica en estos temas? Pues definitivamente los casos que sí se pueden hacer en los Estados Unidos, en donde pese a la delincuencia podemos lograr realmente una estabilidad legal para aquellos inmigrantes que todavía no encuentran un amparo en el sistema legal de los Estados Unidos. Hablemos sobre la protección legal a los inmigrantes de los Estados Unidos que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y entonces comenzamos. Voy a pedirle a mi compañero Ricardo Núñez que me ayude con la diapositiva. Vamos adelante, Ricardo. Hablemos sobre lo que principalmente está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, y muchos de nuestros connacionales del Ecuador y de Latinoamérica están enfrentando casos de asilo afirmativo y también asilo frente a Corte de Migración. Las cifras nos demuestran que definitivamente las posibilidades estadísticas son menores, pero se siguen acumulando casos en línea para ser reconocidos y estudiados. ¿Por qué hablamos de violencia? Porque humanamente la mayoría de esos individuos que han entrado por frontera de manera irregular o legal en los Estados Unidos, con frecuencia responden a una necesidad de huir de su país de origen, indicando que la delincuencia en nuestros países ha provocado, junto al asunto económico, la necesidad de buscar asilo. Lamentablemente, la realidad jurídica es que pese a que estos eventos ocurren en nuestros países, la delincuencia por sí no es suficiente base para un asilo. Me temo que aunque comienzo con un tono negativo, la mayoría de estos asilos que están esperando en Corte de Migración o en línea, pese a que tienen un argumento humano muy fuerte, legalmente las posibilidades de ganar son mínimas. Pero, ¿por qué? Porque el asilo solamente se logra cuando tenemos casos específicos, en donde se documenta y se evidencia con el testimonio de la persona que existe un miedo realmente muy, muy fuerte basado en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a grupo social. El mero hecho de que lamentablemente nuestros países estén en este momento enfrentando o multiplicando la delincuencia y la inseguridad no es suficiente. Sin embargo, muchas de estas personas que están en el sistema migratorio de los Estados Unidos, en estos foros o esta canalización de asilo, o aquellos que simplemente no tienen hoy por hoy el respaldo legal en los Estados Unidos, pueden tener otras alternativas precisamente a que existen víctimas en Estados Unidos de delincuencia. Entonces, hablemos de los casos que se pueden hacer, que se pueden lograr y que dan un verdadero fortalecimiento al sistema jurídico en los Estados Unidos en relación específicamente a los inmigrantes. Vamos adelante, Ricardo. Entonces comenzamos con las llamadas visas T. Generalmente se habla de una visa T para las personas que han sido víctimas de trata de seres humanos en connotaciones sexuales. Eso es lo que se habla de una manera muy tradicional. Conforme ha evolucionado este tipo de figura jurídica, actualmente también se concreta como una visa T aquellos escenarios en donde tenemos coerción, engaño, eh, abuso laboral y que por lo tanto se puede hacer una denuncia. Lo bueno de las visas T es que el testimonio de la víctima, ya sea de trata sexual o de trata laboral, es la principal evidencia en los Estados Unidos. No importa que la víctima no sepa hablar inglés, es perfectamente legítimo presentar el testimonio por escrito en los dos idiomas. Y lo más importante, además de la evidencia
documental y los formularios y todo lo que necesitamos hacer para un proceso de este tipo, los Estados Unidos considera como algo vital el testimonio detallado y honesto de esos inmigrantes. Esta visa permite eventualmente un permiso de trabajo que no es mágico, que ocurre en alrededor de 3 años y posteriormente la residencia. Lo más importante es que muchas de las personas que han sido víctimas de coyotes, de compañías entre comillas fantasmas o personas que les dicen y les pintan que van a tener unos trabajos maravillosos en Estados Unidos, pueden denunciar esto de una manera confidencial y confiando en que no les va a pasar nada y después de ese proceso lograr un estado legal en los Estados Unidos. Seguimos con otro tipo de visa que lamentablemente también es común en los Estados Unidos. ¿Y por qué presentamos el círculo de la violencia? Porque estas visas de las que estamos hablando reconocen una verdad humana. La violencia no solamente puede ser física, de connotaciones sexuales, sino que también se reconoce una violencia financiera, una violencia emocional. Entonces, el sistema jurídico en los Estados Unidos y en el plano migratorio nos permite a las personas tener estos posibles bases jurídicas para aplicar, como vimos anteriormente, la visa T. Otra opción es la visa U y también tenemos el caso VAWA. Vamos hacia adelante. ¿Qué es el caso VAWA? El caso VAWA es un caso donde de nuevo reitera la ley que el testimonio honesto, sencillo, tomado de la manera más coloquial, pero presentada como parte del proceso de caso VAWA de un inmigrante que no tiene documentos y que está casado con un ciudadano residente de los Estados Unidos que por su eh, tranquilidad legal ha generado una situación de violencia que puede ser desde financiera, emocional, hasta llegar a tonos ah, de abuso físico, ha provocado que esta persona no pueda salir adelante, no pueda tener documentos. Este caso VAWA genera mucha fuerza para que la gente pueda romper los círculos de violencia. De nuevo, en estos casos, además de posibles reportes de policía que no son obligatorios, posibles testimonios de gente que sepa sobre la pareja. Tal vez tenemos evaluaciones psicológicas o terapias relacionadas a la pareja. Todo eso se recopila para presentar al gobierno de los Estados Unidos y obtener eventualmente un permiso de trabajo, una residencia. Pero lo más importante del caso Bawa es que pese a que las connotaciones tradicionales hablan de relaciones de abuso entre un hombre y una mujer, una pareja casada, también reconoce esta legislación la posibilidad de que estos tipos de relaciones familiares se puedan establecer entre parejas del mismo sexo e incluso va más allá. En el mundo de inmigración en los Estados Unidos, por lo general, aquel que no tiene documentos tiene más vulnerabilidades. Y por eso el caso Bagua reconoce que aunque lo más normal es que esto ocurra o se vea con más claridad en los matrimonios, también puede ocurrir cuando la persona que abusa financieramente o emocionalmente y o físicamente los mismos hijos nacidos en los Estados Unidos, mayores de 21 años, que por razones de salud mental, de malos pasos en asuntos criminales, tal vez un problema médico inclusive, se convierten en las personas que son los que inician este círculo de violencia en contra de papá o mamá sin documentos. También va más allá este caso y reconoce que lo mismo puede ocurrir al revés. Es decir, aquellos casos que casi no se hablan, porque en Latinoamérica nos enseñaron en casa que esas discusiones eran muy cerradas hacia fuera de la sociedad.
esos abusos familiares que ocurren también a veces cuando el padre o la madre tienen documentos y son los menores los que no tienen documentos, son casos vagos. ¿Cuál es la ventaja de estos casos a nivel jurídico, migratorio y humano? Es que cuando los abogados de inmigración trabajamos con estos casos, además de presentar el testimonio honesto de nuestros clientes, el sistema entiende que las relaciones familiares son tan fuertes que con frecuencia, pues un papá, una mamá, una esposa o un esposo que ame al, independientemente del ciclo de la violencia a su familiar, no va a dar parte a las autoridades. Entonces, este sistema le permite presentar toda la evidencia sin necesidad de un reporte policial y confiando en el testimonio honesto. Le da totalmente un apoyo a la víctima. No solamente se dan servicios desde médicos hasta psicológicos, sino que sobre todo toda la documentación y todos los documentos relacionados, el correo relacionado al caso, se mantiene solamente entre el gobierno de los Estados Unidos y los abogados. No existe ningún envío de documentación a la casa de la víctima, precisamente para precautelar el bienestar de la víctima. Muchas de estas personas, por los lazos familiares, deciden permanecer junto a la persona de esta conducta, que es ciudadano residente de los Estados Unidos, y por ende el gobierno entiende y la ley entiende que esa esfera es muy personal. Sin embargo, cuando las personas reciben la aprobación de este caso BAWA, inician una nueva vida. En principio, un permiso de trabajo que les permite cambiar totalmente sus ingresos a un 40% más. Y por ende, esperamos que este ingreso y esta libertad económica les sirva a la víctima para poco a poco iniciar una nueva vida rompiendo el círculo de la violencia. Estos Y ahora nos procesos vamos son a la visa posibles U. y también La visa permiten U a es la un aprobación de los beneficio mismos un migratorio permiso de trabajo y en donde sí algunos se casos la necesita residencia. una denuncia real comprobada En el sistema legal jurídico de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de visa U, nos referimos a casos criminales que han ocurrido y que han sido denunciados a las autoridades. Si es que la víctima que no tiene documentos no hace la denuncia respectiva, desafortunadamente no tenemos caso de visa U. ¿Por qué es esto? Porque la visa U lo que pretende y lo que se dieron cuenta al tener estos casos es que el inmigrante se vuelve más vulnerable a no tener documentos y por ende tiende a no dar denuncias a la policía y luego estar involucrado en el sistema jurídico. Pero se ha comprobado que la denuncia de un crimen, independientemente si la persona tiene o no documentos, le permite a la sociedad en los Estados Unidos vivir más tranquila. De lo contrario, si no existieran esas denuncias, ese criminal que realizó este acto, no solamente que multiplicaría sus actos en otras partes de la comunidad con gente sin documentos, sino que el efecto multiplicador negativo para la sociedad sería desastroso. Entonces, la visa U le da un beneficio a la víctima que no tiene documentos y siempre y cuando, es decir, impone condiciones, se haya ayudado a la investigación del crimen. ¿Qué significa que se haya ayudado a la investigación del crimen? Significa desde una llamada al 911, un reporte con un investigador policial, o incluso, si en su defecto el criminal es detenido, una, una posición activa durante el proceso criminal y la sentencia de esta persona. Es indiscutible que en este caso de la visa U sí se necesita un factor más activo. Si es que una víctima se queda callada, lamentablemente no va a tener el beneficio. Si una víctima de esta delincuencia en los Estados Unidos no va y colabora con las autoridades, o al principio colabora y después no, lamentablemente el caso no va a ser aprobado. Una cosa que realmente es fantástica de la visa U cuando hablamos de delincuencia en los Estados Unidos y cómo vamos a proteger a aquellas víctimas
es que la visa U no solamente que se aprueba dando un permiso de trabajo y un estatus legal a estas personas, sino que se multiplica, tiene un efecto multiplicador hacia la familia. Dependiendo del caso, se puede incluir con un efecto positivo multiplicador al esposo, a la esposa, a los hijos menores de 21 años. Entonces, tiene una posibilidad de acoger a toda la familia a cambio de esta colaboración con las autoridades. Otro punto importante en la visa U es que lamentablemente con frecuencia aquellos más vulnerables que son víctimas de delincuencia en crímenes terribles son los menores de edad. Independientemente de que el menor de edad no tenga documento o incluso el menor de edad haya nacido en los Estados Unidos, los padres y los hermanos, si no tienen documentos, pueden beneficiarse de esta visa. Con frecuencia en el diario vivir de nuestro trabajo en la oficina, algunos padres nos han dicho que tienen mucho dolor al aplicar por esta visa porque en ningún momento estaban buscando un premio para una actividad, una colaboración con el sistema judicial por algo que es justo. Sin embargo, lo que es más justo es que esos padres y esas familias tengan un estatus legal para que se logre los dos metas, que esos delincuentes paguen lo que tengan que pagar y sean sentenciados por el sistema criminalista de los Estados Unidos, mientras las familias pueden lograr un estatus migratorio que les permita estabilidad en los Estados Unidos. Me parece que tenemos el último slide, Ricardo, o el siguiente. Aquí están los crímenes más frecuentes relacionados a visa U. Son crímenes que lamentablemente ocurren todo el tiempo en nuestros países y en Estados Unidos también. Y fijémonos que esto reconoce la importancia de la denuncia de la voz del inmigrante y también reconoce que es una lista que no es limitada. El último numeral habla de crímenes relacionados. Y lo más importante, esto se puede hacer obviamente cuando se encuentra el delincuente, pero también cuando no se lo ha encontrado. Es decir, la víctima no es castigada doblemente simplemente porque el sistema jurídico no le encontró al criminal. Y así, en el próximo slide, hablamos de que lo bueno de la visa U es que definitivamente tenemos una ventaja jurídica, permiso de trabajo y una residencia eventualmente. Lo malo desde el punto de vista práctico es que Estados Unidos, desde el nacimiento de la visa U, solo nos ha dado 10,000 cupones al año para estas visas. Eso significa que tenemos mucha gente esperando porque lamentablemente el crimen no se detiene y eso ocasiona que los casos de visa U tengan una larga espera, entre 6 a 10 años o más, para conseguir un permiso de trabajo y eventualmente la residencia. Pero es uno de los casos más robustos y más que causó un beneficio multiplicador en los Estados Unidos a nivel de inmigración, además que tiene un perdón muy robusto que ayuda a muchas personas a que varias infracciones migratorias sean perdonadas, que de otra manera no lo serían. Finalmente, para concluir, tenemos el impacto de estas leyes. El propósito y el impacto de estas leyes definitivamente es la seguridad de las víctimas y las familias. Por eso todos estos casos son confidenciales. Solo se manejan entre el gobierno y los abogados de migración. También le permite a la víctima decidir de manera personal qué o quiénes serán las personas que la acompañen. Es decir, el gobierno no está interesado en estas víctimas, especialmente en el caso Bagua, de seguir cargos criminales. Reconoce que la víctima necesita protección. El segunda meta es fortalecer la colaboración con las autoridades, tanto los gobiernos estatales y de las ciudades y a nivel federal. Se reconoce que hay un bienestar mayor cuando todos, incluyendo aquellos que no tienen documentos, trabajan directamente en la denuncia, investigación
y el seguimiento de un proceso criminal cuando ocurren crímenes en Estados Unidos. Y aquí también está el sector de la policía, que innegablemente tiene un factor muy activo en estos casos. Finalmente son ellos los que nos ayudan para tener los documentos necesarios para seguir con nuestros casos. Finalmente, lo que necesitamos es una integración social de las víctimas, es otra meta. Pero en esta meta el asunto es bastante práctico. Se ha comprobado que un ah, inmigrante en los Estados Unidos, al tener un permiso de trabajo, su estándar de vida cambia a un 30 o 40% en ingresos. Y definitivamente, desde el punto de vista práctico, esos ingresos se multiplican en positivo para romper ciclos de violencia o mejorar estándar de vida. Ojalá que las dos cosas al mismo tiempo. De manera muy general, ahora cuando hablamos de globalización en este mundo donde todos tenemos familiares inmigrantes, el valor de la consulta jurídica y el valor de la seguridad en los Estados Unidos, el momento que alguien tiene una consulta con un abogado de inmigración, hace la diferencia. Por supuesto, los tonos culturales y el mismo idioma facilita una conversación sobre estos temas, pero definitivamente todos los casos mencionados anteriormente que responden humanamente y legalmente a estas víctimas solo se pueden lograr si es que nuestros inmigrantes están siendo atendidos por abogados de inmigración con licencia, que estamos en la capacidad de revisar si es que el caso es prudente o no realizar y sobre todo que podamos seguirle el proceso en medio de esta administración, porque aunque las cosas están cambiando todos los días, lo que hablamos hace un momentito, todo lo que revisamos son leyes. Entonces, jurídicamente, el Poder Ejecutivo no puede cambiar estas leyes. Se necesita aprobación del Congreso. Por lo tanto, tengo seguridad que estos casos se mantienen en el sistema para apoyar a aquellas víctimas de la delincuencia en los Estados Unidos. De nuevo, muchísimas gracias, muchos saludos desde Denver, un abrazo fraternal y que ojalá se sigan multiplicando estos esfuerzos. Muy amables por su atención.